Como dije hace un momento, es posible que usted me entienda más a mí que lo que ha escuchado por ahí en otras partes. Es posible, o también es posible que se enrede más, pero de todas maneras quédese ahí para que escuchemos los puntos claves de la reforma a la salud, las críticas y las opiniones a favor y en contra de este tema tan candente y tan importante para nuestro país. Vamos con la lectura. El gobierno del presidente Gustavo Petro presentó este lunes una reforma a la salud calificada como muy ambiciosa y también como polémica por sectores opositores y dentro del mismo ejecutivo, cuya finalidad será transformar, escuche bien, transformar el actual modelo de salud para, según el mandatario Gustavo Petro, para hacer que la salud sea derecho universal en el país y no sea, como asegura él, un negocio. Eso lo ha reiterado muchísimas veces, donde dice que la salud en Colombia es un negocio. Mis amigos, compartan el video porque esta información es interesante y es importante para todos. Sigo entonces. Como se puede esperar de cualquier propuesta de reforma en un gobierno, el asomo de un revolcón al sistema actual de salud ha generado discusiones públicas por preocupaciones alrededor de la presentación del servicio. El gobierno ha dicho que esta reforma busca llevar un modelo de salud preventiva a los vulnerables y un punto clave es que los recursos públicos sean administrados por el sector público y no por el sector privado como ocurre actualmente. Este lunes, la ministra de Salud de Colombia, Carolina Corcho, radicó la reforma a la salud ante el Congreso, donde deberá surtir debates y quizás modificaciones antes de una aprobación final en caso que llegue a ocurrir. Vamos a ir entonces, ¿cuáles son los pilares, los 3 pilares más importantes de la reforma a la salud? Primero, escuche, el cambio de las EPS y pago directo a los hospitales. Es el primer punto o el primer pilar de la reforma a la salud. El cambio de las EPS y pagos directo a hospitales. El objetivo principal de la reforma a la salud consiste en que los recursos públicos de la salud sean administrados por una entidad pública. Y aquí está el enredo mayor relacionado con la prestación del servicio de la salud. Para entender este punto, hay que saber que algunas cosas del sistema de salud de Colombia. Primero, en Colombia existen las figuras de las entidades promotoras de salud o llamadas EPS por su sigla. Estas son entidades privadas responsables de la afiliación, el régimen y la atención de los afiliados al sistema de salud. También recaudan dinero de las cotizaciones y su función es organizar, entre comillas, y garantizar la prestación del plan obligatorio de salud. Es decir, las EPS prestan el servicio de salud a las personas que pagan la seguridad social. El gobierno ha dicho que muchas EPS son insolventes y tienen déficit financiero, lo cual llevaría a una liquidación de las entidades prestadoras de salud, conocidas como EPS, que al declararse en bancarrota por millonarias deudas, dejan de atender al público. Actualmente en Colombia, 16 EPS están en proceso de liquidación según datos de la Superintendencia de Salud. Abro comillas. La realidad es que si se liquida algunas EPS, hay que hacer un traslado masivo a las EPS que sí cumplen con los indicadores, entre comillas, si se recarga una EPS. Se desploma el sistema, se tienen que declarar en insolvencia, es decir, es un castillo de naipes que no es nuevo, dijo la ministra de Salud de nuestro país, la doctora Corcho. Segundo,
Una vez estas EPS prestan el servicio de salud, por ejemplo, una cita con un médico general o un odontólogo, pasan factura de cobro a la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social de Salud, el ADRES. La ADRES administra todos los recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud, es decir, todo el dinero que entra del Estado, como de los parafiscales, entre paréntesis, que son los aportes de salud para personas y empresas, y recursos del Sistema General de Participaciones. Entonces, las EPS que pasan a la ADRES las facturas por atender a las personas, la ADRES les paga el dinero y las EPS se encargan del pago de médicos, enfermeras y todo lo relacionado a la prestación del servicio de salud. Es decir, el dinero público se entrega a privados y ese es el cambio que busca esta reforma a la salud que propone el gobierno de Gustavo Petro. La pregunta es, ¿qué es lo que propone el gobierno? Que con la reforma sea el fondo ADRES el que pague directamente a las clínicas y a los hospitales, y de ahí a enfermeras, médicos y todo el personal de la salud. El presidente dijo que las EPS, que hoy están actualmente en liquidación, serán eliminadas y las que tienen estados financieros óptimos acogerán de manera progresiva y ordenada a sus pacientes para que no queden sin cobertura. Esta semana las críticas a este punto de la reforma llegaron inclusive de sectores cercanos al presidente Petro, como su ministro de Educación Alejandro Gaviria, quien a su vez fue ministro de Salud durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Gaviria dijo que no está de acuerdo con que haya un pagador único que recibe facturas, que hace absolutamente todo, que es la propuesta de que la ADRES sea el único pagador. ¿Qué dicen las EPS? Es el otro punto, ¿no? ¿Qué dicen las EPS? La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ASEMI, un gremio que asocia a las EPS, defendió la labor de las EPS, pues obviamente la va a defender, asegurando que con recursos limitados hacen uso eficiente de los recursos para que todos los colombianos estén cubiertos en salud, independientemente del tratamiento que necesiten. También dicen que contratan los servicios apropiados para el tratamiento y, en diferencia de un hospital, coordinan una red de prestadores de salud para que las personas sean atendidas. Segundo punto, establecer un modelo de atención primaria en salud. ¿Esto qué es? ¿Cómo se come? Le voy a explicar. La reforma propone establecer un modelo de atención primaria de salud en el que todos los colombianos puedan tener acceso a una atención primaria de salud que incluye consulta de urgencias, atención de medicina general y una sala de partos. Esto es importante sobre todo para el sector rural, las áreas más alejadas del país y en los barrios más pobres de las ciudades, puesto que, según cifras del gobierno, en Colombia de casi 1.100 municipios hay 600 sin sedes de salud en zonas rurales y 183 municipios con una sola sede de salud en zonas rurales. Bueno, este punto buscaría una estrategia de salud preventiva con atención primaria para evitar las enfermedades. Para esta estrategia se busca formalizar a los trabajadores de la salud y darles un incentivo para que vayan a trabajar a zonas dispersas y rurales, dijo la ministra Corcho. Además, debe establecerse un perfil epidemiológico en cada departamento y municipio para establecer lo que se necesita para la atención primaria en cada lugar, dijo la funcionaria. Tercero, dignificación laboral. Otro
flanco al que apunta la reforma es a la dignificación de los trabajadores de la salud, es decir, pagarles salarios mejores a todo este sector, pues según el gobierno, el personal de salud que cuida la vida no puede estar precarizado. Según la ministra Corcho, para este punto se hará un proceso de concertación con el gobierno para establecer la escala salarial del contrato laboral de enfermeros y médicos para que trabajen sin exclusividad. La prioridad para aplicar esto será gradual y en el nivel primario. Los primeros beneficiarios serán los enfermeros y auxiliares de enfermería que tienen salarios bajos. Al principio el gobierno recibió críticas en este proyecto porque para algunos hubo falta de debate y socialización, además porque en principio no se conoció el texto final de la iniciativa. El texto final fue presentado este lunes y radicado en el Congreso. La ministra de Salud dijo que si hay críticos es porque sí se conoce el proyecto de la reforma. Sin embargo, aclaró que el texto de la reforma no había sido publicado debido a que se adelantan las redacciones finales de las disposiciones y temas de presupuesto junto a asesores del Ministerio de Hacienda para establecer la financiación. Entre tanto, si bien una primera propuesta era que se eliminaran las EPS, esta generó rechazo puesto que para muchos la atención en salud quedaría en manos de grandes hospitales que dicen no tendrían la capacidad. En una encuesta sobre el tema de salud en Colombia, hecha en febrero por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, reveló que el 63% de los encuestados está de acuerdo con que se eliminen las EPS y que su función sea ejecutada por entidad pública únicamente, y el 67% de los encuestados dicen que no estarían dispuestos a renunciar a su servicio actual de salud prestado por una EPS y trasladarse a un sistema público. Al respecto, Alfonso Prada, vocero del gobierno de Petro, dijo que la reforma no eliminará las EPS y que las entidades tienen la posibilidad de acomodarse al nuevo modelo de salud y hacer parte de lo que sería el nuevo sistema de salud para los colombianos. Prada dijo que el gobierno reconoce los 30 años de experiencia de las EPS en manejo de información y prestación del servicio y se espera que esto sea puesto al servicio de la salud de los colombianos. Hasta ahí esta nota que tiene que ver con los puntos claves, los puntos emergentes de la reforma a la salud que les quería presentar. Pero para rematar entonces con esta información, cuando son las 8:50, voy a invitarlos para que escuchemos qué dijo el exministro de Salud referente a la reforma de salud, y también más adelante les presentaré qué dicen los médicos, cuál es la postura de algunos médicos referente a este tema de la reforma a la salud. Reforma a la salud, yo creo que podemos hablarle claramente a la gente, ya que usted estudió la reforma a la salud anoche, y es decirles 3 riesgos inminentes que podemos tener los colombianos con esa reforma a la salud. El primero y el más crítico es que un sistema sin aseguramiento, sin que la gente... ¿Cómo funciona el aseguramiento? Si yo, por cada colombiano se paga en este momento 1.200.000 pesos al año para dar la salud. Eso es poquitica plata. Okay. Un tratamiento de cáncer, ¿cuánto cuesta? Entre 30 y 300 millones de pesos. Uy. Si entre los que estamos acá, alguien, ojalá no pase, nos enfermamos de una enfermedad como esa, ¿qué es lo que hace la EPS? Toma los dineros de todos y los invierte en esa persona. Ok. Claro. Todos, eso se llama aseguramiento. Sí, claro. Eso es lo que vamos a perder en esta reforma a la salud. Sí. Primero. Aquí simplemente lo que va a pasar es que cada uno se va a enfrentar al Estado, al gobierno y a mirar a ver cómo logra la atención. O sea, ¿sí es verdad que vamos a volver al seguro social? Vamos a volver a un sistema muy parecido al que teníamos antes de los años 90,
Y desafortunadamente, que ese es el segundo tema que me parece duro, yo no me acuerdo de eso. es que vamos a tener un sistema inequitativo, los pobres a un lado y los ricos al otro. Los pobres que vamos a terminar corriendo cola en el CAP, esperando a ver que le den la fichita para que sea atendido, esperando la remisión, y la gente que pueda pagar una medicina prepaga va a terminar pagando. Bueno, le iba a preguntar, ministro, pero en la reforma de Petro ¿se acaba la medicina prepagada? Sí, no la acaban, la separan completamente del sistema y queda más cara. Seguramente va a ser más cara. La opinión del señor ministro, ex ministro de Salud, sobre este tema es la opinión que él quiso lanzar. Ahora escuchemos qué piensan, pero qué piensan los médicos, qué dicen algunos médicos sobre este tema, sobre este debate, sobre esta polémica. Para el doctor Germán Bayona, presidente del Colegio Médico, con la reforma a la salud se parte de lo ya construido y no es verdad que se deba arrancar de cero para poner en marcha los centros de atención primaria. Estamos reconociendo que hay una infraestructura, una experiencia que llevan las EPS durante 30 años para atender personas y que desde ahí se puede construir. Bayona da un ejemplo de lo que será el sistema de salud si se aprueba la reforma. El médico te manda una endoscopia porque tienes un dolor en la boca del estómago. Lo primero que va a ocurrir es que la EPS no va a autorizar la endoscopia. ¿Por qué? Porque la mandó un médico general. Entonces te va a decir, vaya a donde el especialista para que te mande la endoscopia. Ahí pasaron 2 meses. Después de esa situación, entonces le hacen la endoscopia, le diagnostican el cáncer y tiene que esperar otros 2 meses o 3 meses o 4 meses para que lo vea el oncólogo. Cuando llega el cirujano oncólogo ya el cáncer gástrico no puede operarse porque es un cáncer avanzado. Aquí nosotros nos planteamos la autonomía profesional. Si el médico dice que hay que hacerle una endoscopia, entonces va a recibir una atención temprana. Para Bayona, no es cierto que con la reforma se vayan a generar las interminables listas de espera. Es un sistema de salud que, contrario a ser regresivo, como dicen, es un sistema de salud que va a evolucionar, va a dar un salto cualitativo y cuantitativo. Desde la sociedad científica, la doctora Triana reconoce que la reforma suple una deficiencia del actual sistema. Tenemos en Colombia una situación y es que todo lo que es la parte de los hospitales primarios básicos a nivel de las regiones alejadas, pues no existe una buena red en nuestro país. Sin embargo, tiene una gran preocupación. Siempre queda un interrogante que nos preocupa un poco y es la administración del dinero, donde ha habido tanta discusión, porque ya quedó plasmado en el articulado que la administración y todo lo que es, digamos, la veeduría va a ser manejado a nivel territorial. Bueno, ahí escucharon entonces, esa es una opinión favorable de la reforma a la salud. Entonces, en resumen, mis amigos, las opiniones están muy divididas. Ahí escuchamos la opinión del ex ministro de Salud. Él no está a favor de la reforma a la salud, dice que con esto simplemente se separarían los pobres de los ricos y que la medicina prepagada pues costaría más y que se pagaría más por salud, dijo pues el exministro. Y en el Colegio de Medicina, en el Colegio de Medicina Nacional, están diciendo que sería mucho mejor, sería muy buen momento para la salud, y lo único que les preocupa es simplemente el tema del manejo del dinero, que es la discusión de siempre, quién va a manejar la plata. Pero según los médicos, esta sería una muy buena oportunidad para mejorar el sistema de salud. Dijeron los médicos, no lo dijo Peter, lo dicen los médicos. Entonces, mis amigos, en conclusión, aquí pues cada quien tendrá sus opiniones sobre este tema, si le parece bien o no, si están de acuerdo con la reforma a la salud para que se haga el cambio del sistema que tenemos en estos momentos o no. Ahí ya cada quien toma su criterio, tiene sus propias conclusiones.